el referendo, la ratificación ciudadana no es necesaria, en Colombia volvió necesaria, yo creo que ya es ineludible, pero teóricamente no es necesaria, no podría decir se equivocaron al hacerlo, yo no lo prometerlo, yo no lo creo, pero hubiera sido casi imposible un proceso de paz en Colombia hoy sin prometer eso. Segundo, es riesgosa, pero tercero, cuando se logra, genera una cierta irreversibilidad de los procesos. Y cuando uno analiza en concreto los detalles, uno puede sacar como algunas enseñanzas. La primera es que obviamente el contexto es muy importante. Lo que funciona en un país bien, funciona pésimo en otro. El referendo funcionó muy bien en Irlanda del Norte, el referendo acabó el proceso de paz en Chipre. La Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente después de una constitución temporal en Sudáfrica funcionó muy bien, pero la Asamblea Constituyente inmediata en otros países como Irak volvió a Irak a la guerra, porque lo que hizo fue intensificar las divisiones entre sunitas y chiitas, y los sunitas se sintieron excluidos y eso ha generado toda digamos, la guerra civil, está en el corazón de la guerra civil en Irak. Entonces uno no puede decir, mire, es que cuando uno sale de un proceso de paz tiene que haber constituyente, no, o tiene que haber referéndum, no. Depende de los contextos, una cosa funciona muy bien en unas y muy mal en otras. Lo que muestra la experiencia comparada, o parece mostrar la experiencia comparada, como llegan a esa conclusión, es que lo que mejor funciona son ciertos arreglos transitorios mientras la paz se aclimata y luego sí pensar en eventuales asambleas constituyentes, pero asambleas constituyentes inmediatas parece muy divisivo y muy problemático. Y referendos en sociedades con clivajes étnicos, si no se logran fórmulas de consenso, lo que hace es también acentuar esos clivajes. Entonces, eso no son conclusiones contundentes, pero son pistas de reflexión. Y así entro ya al tercer punto del caso colombiano. En el caso colombiano, el tema jurídico. En el caso colombiano, cuando uno mira la Constitución, la conclusión a la que llega fue la que dije al inicio, la Constitución está atravesada por esa paradoja de ser proclive a la paz negociada y ser proclive a la democracia participativa y no tener mecanismos participativos para ratificar los acuerdos y para implementarlos. ¿Por qué esa conclusión? Porque cuando uno mira los mecanismos, ninguno funciona bien. Ninguno funciona bien. Por ejemplo, el referendo. El referendo tiene problemas, porque jurídicamente, los menciono rápido, si quieren en el conversatorio puedo profundizar, pero el referendo, por ejemplo, tiene niveles, tiene un umbral alto para Colombia de participación. Segundo, no se pueden votar en bloque, y un acuerdo de paz uno pensaría que se tiene que votar en bloque, no por partes. No tiene que decir, estoy de acuerdo en que las FARC se desmovilicen, pero no en que participen en política. Usted está de acuerdo en las dos cosas o no está de acuerdo con la paz, pero uno no puede, digamos, separar al menú lo que me gusta del acuerdo y lo que no. Entonces, tercero, no permite mezclar temas, digamos, de dimensión más política, como decir, esto es una consulta política y aquí estas normas. No, el referendo, la regulación actual no permite que el referendo se combine con otras cosas. Entonces tiene, digamos, esas dificultades. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente pues tiene por lo pronto un umbral que si no hay un pacto político masivamente respaldado por todo el mundo es imposible de alcanzar. El umbral de la Asamblea Constituyente es un umbral del 30%, pero de voto aprobatorio. Quiere decir que el sí debe superar el 30% del censo electoral. Esos son más o menos 11 millones de votos. Y eso no lo ha alcanzado ni siquiera un presidente cuando ha sido electo. El que más votos ha tenido es Santos en la segunda vuelta del primer periodo contra Mocus y no llegó al 30% del censo electoral. Entonces ese es un nivel de consenso muy grande. Puede lograrse, sí, pero el segundo tema, en donde creo que el gobierno tiene razón, es que la Asamblea Constituyente como aprobación o ratificación suena raro, porque lo que parecería es para reabrir el acuerdo o para discutir, como ha dicho las FARC, los temas no discutidos, pero entonces no es representación, es simplemente quedar un tema y lo vamos a discutir, pero eso es otra cosa.
Y finalmente, pues para quienes somos favorables de la Constitución del 91, que queremos que la Constitución del 91 cierre el ciclo de la paz que se inició con la desmovilización del M-19 y que sea una Constitución que se mantenga en ciertas cosas y que con la entrada de las FARC y el ELN a la política, pues sea como el cierre del ciclo, pues nos parecería que lo mejor es que se mantenga esa continuidad y se salve todo lo bueno que tiene la Constitución del 91, de su Carta de Derechos, de su apertura democrática, etcétera, y no que eso se ponga en riesgo con una asamblea constituyente incierta. Entonces puede uno, digamos, discutir temas, pero lo que creo, al menos en mi análisis, es que los mecanismos existentes no fueron pensados para un acuerdo de paz y para implementarlo, y cuando uno trata de combinarlos siempre se generan problemas. Podemos discutirlo, pero esa es mi conclusión. Entonces uno llega ahí a la conclusión de que, y entonces empiezo a caer en, digamos, en discusiones más específicas y en la coyuntura, en que uno debería pensar la representación como un proceso que incluye temas de ratificación ciudadana del acuerdo, que tiene que haber algún mecanismo de ratificación ciudadana del acuerdo, y temas de implementación especial del acuerdo, y que uno tiene que hacerle el marco jurídico a eso, porque no existe el marco jurídico a eso, y sería un error decir, no, esperemos a que tengamos el acuerdo y ahí nos ponemos a discutir el marco jurídico, porque si el marco jurídico es constitucional, pues se toma un año discutirlo y aprobarlo en el Congreso por acto legislativo, o se toma varios meses en aprobarlo para que sea por referendo, y nadie garantiza que tengamos el 25% de participación para lograr, digamos, ratificar las reformas necesarias a poner en marcha el acuerdo. Entonces por eso es necesario crear un marco jurídico. El gobierno, entonces yo ahí propuse hace unos meses la posibilidad de hacer algunas reformas, que era un artículo de hacer unas reformas para abrirle un marco jurídico a un eventual mecanismo especial de referendación que tuviera un pronunciamiento ciudadano. Y esos elementos tenían como estas características. Lo primero, si uno quiere darle a la votación ciudadana en Colombia efecto jurídico, que no sea una votación puramente política, y yo creo que cuando analice el proyecto del gobierno lo vamos a ver, tiene que tener efecto jurídico, porque si no, ¿cómo va a ser la ratificación condición para poner en marcha la Comisión Especial Legislativa si no le damos efecto jurídico? Entonces tiene que ser algo que tenga efecto jurídico. Si queremos que tenga efecto jurídico, pues hay que debatir el tema de los umbrales en Colombia. El tema de los umbrales en Colombia quedó mal diseñado. Quedó mal diseñado por dos razones. La primera, porque en algunos casos es muy alto para los niveles de participación en Colombia. ¿Qué le vamos a hacer? Es una democracia participativa, poco participativa. Entonces ahí hay un tema de umbrales muy altos. Y en segundo lugar, un tema técnico que poco se ha hablado, pero que me parece trascendental, que es el tipo de umbral que, por ejemplo, hay en referendo. En la Asamblea Constituyente es distinto, lo que pasa es que ahí es muy, muy alto. Cuando ustedes miran el tipo de umbral en referendo o en revocatorias, creo que el diseño es un diseño perverso y equivocado. ¿Por qué? Porque es lo que llaman en derecho comparado un umbral de participación. O sea, para que un referendo se entienda aprobado o una revocatoria se entienda aprobada, se necesitan dos cosas. Uno, que gane, o sea, que sea al menos la mitad más uno de los votos válidos, eso es obvio. Pero segundo, que la participación supere un porcentaje del censo electoral, que en el referendo es 25%. Pero eso que genera, y nosotros lo vivimos en el referendo del 2003, de Uribe, que si uno ve que uno cree que la mayoría está a favor, pero que no va a llegar al nivel de participación requerido, entonces la estrategia es abstenerse, lo que la Corte llamó derecho a la abstención activa. Pero entonces la paradoja es que el umbral de participación hace que uno no llegue a los niveles de participación requeridos para que se apruebe el referendo, porque existe el umbral de participación. Como existe el umbral de participación, la gente se abstiene y entonces la participación disminuye. Y entonces es más difícil alcanzar el 25%. El 25% suena bajo, pero si uno lo ve bien, el 25% es el 25% en el fondo está exigiendo, si uno se mantiene en eso, el 25% casi de los votos favorables.
porque los otros podrían decir no votamos, y por consiguiente está exigiendo uno el 25% de votos favorables, que es un umbral altísimo. Ya para Colombia, para Europa no es alto por, digamos, tradiciones cívicas y voto obligatorio, pero para Colombia, con menos tradiciones cívicas y voto no obligatorio, es mucho más problemático. Al lado de eso existen, como es el de referendo, pero muy alto, umbrales no de participación, sino umbrales aprobatorios. ¿Qué es un umbral aprobatorio? Es como el de referendo, es un umbral en donde uno dice debe ganar, el referendo debe ganar, pero el voto favorable es el que debe superar un determinado porcentaje del censo electoral. ¿Cuál es la ventaja del umbral aprobatorio? El umbral aprobatorio no incentiva la abstención, sino incentiva la participación. Si usted quiere estar en contra, participe y vote en contra, pero no, si usted quiere estar en contra, quédese en su casa y diga que está ejerciendo abstención activa. A nivel comparado eso está casi probado. Umbrales de participación bajan la participación, umbrales aprobatorios son neutros. Por ejemplo, Italia tiene umbral de aprobación, de participación. Italia tiene participación muy alta como toda Europa. Cuando se vota en elecciones ordinarias es 90%, cuando se vota en referendos baja al 60-50%, porque mucha gente trata de decir, bueno, vamos a bloquear ese referendo, no participar. Mientras que Dinamarca, que tiene umbrales aprobatorios, cuando ha habido referendos mucho menos que en Italia, la participación es igual que en elecciones. Entonces yo creo que lo primero que uno debería pensar, que es una reforma incluso de mecanismos de participación, es repensar los umbrales. Y por ejemplo pasar a un umbral aprobatorio pero mucho más bajo. O sea, uno dice, bueno, si el referendo hoy requiere 25% de participación, pues en realidad uno podría poner un umbral aprobatorio del 13%. Porque 13% aprobatorio quiere decir que si la otra gente se iba a poner realmente, hubiera salido a votar en contra, pues hubiera salido a votar 13 o 14% y ya hubieran superado el umbral del 25% de participación. Lo que pasa es que se abstuvieron de, como lo hicimos nosotros en el 2003, toca reconocerlo, dijimos pues no votemos, y las preguntas ganaban abrumadoramente 80-90%, pero llegaron al 20, al 18, al 21 y solo una pasó al 25. Y entonces claro, todo el mundo reclamó victoria. Uribe dijo, no, pues las preguntas ganaron, tenía razón. Nosotros dijimos, no, ganó la abstención. Sí, pero ¿por qué hubo abstención? Y yo creo que no, entonces es un mecanismo malo. Entonces una propuesta de reforma que se debería hacer era cambiar, incluso genérico, podría ser para la participación en Colombia. Uno quiere más participación en Colombia, a pesar de que ha habido referendos riesgosos y todo, pero si uno le apuesta a la democracia participativa, umbral de participación es un error. Uno debería tener umbrales aprobatorios más pequeños, incluso en temas de revocatorias, etc. Si uno le quiere apostar a eso, si no, digamos que el discurso de la democracia participativa nos gusta, pero que no queremos mucha participación porque nos asusta. Pero si uno le juega a eso, yo plantearía bajar el umbral al 13% de un umbral aprobatorio. Cuando le planteé eso al gobierno, digo que sonaba un poco, digamos, que era mejor suprimir el umbral. Entonces, en esos 3 minutos comento el proyecto del gobierno. Termino mi idea. Un mecanismo así, uno podría establecer un mecanismo que permita la combinación de referendo y consulta, que hoy no se puede, para que las reformas constitucionales más importantes sean directamente aprobadas cuando se aprueba por consulta el acuerdo de paz, y que ese mecanismo, con un umbral distinto, permitiera crear un mecanismo especial de implementación sin ponerse a decir que tiene que ser una comisión especial legislativa, sino que pudiera acordarse en la mesa. O sea, que la reforma que se aprobara sea darle el piso jurídico a un mecanismo de ratificación y un mecanismo especial de implementación, pero sin definirlo. Si uno aprueba eso por acto legislativo, yo pensaba que se aprobara por referendo en las elecciones de octubre, pero los tiempos no dan. Pero por acto legislativo creo que es una forma más flexible de enfrentar el tema. En cuanto a lo del gobierno, y termino comentando brevemente el proyecto, yo creo que la idea de que haya una comisión especial, digamos un procedimiento especial legislativo, una comisión especial legislativa, tiene cosas buenas, y creo que el proyecto aclara muchas dudas.
de que no son facultades abiertas y omnímodas al presidente, que es muy problemático, y segundo, que esto no sustituye la ratificación o la referendación ciudadana, porque esto empezaría a funcionar una vez haya referendación. Sin embargo, el proyecto del gobierno, digamos, como está planteado, tiene problemas. Primero, no ha sido discutido con las FARC y, digamos, se puede generar tensiones en la mesa. Creo que las FARC deberían entender que tiene que empezarse ya a trabajar para establecer un marco jurídico para la rectificación e implementación de los acuerdos, y que sea miope de ellas no darse cuenta de que si no lo hacen podemos tener acuerdo en marzo y tocaría esperar un año para poder empezar a implementarlo. Entonces, que tiene que haber una discusión rápida de cuál es el mecanismo de ratificación e implementación de los acuerdos. Segundo, tiene ambigüedades. Por ejemplo, dice, esto solo empezará a funcionar cuando se haya refrendado el acuerdo, que se determinará cómo se hará. Pero eso es muy abierto. Entonces, se podrá hacer por un mecanismo puramente político, como el referendo, digamos, el plebiscito que plantea Roy Barreras. Eso me parece ya constitucionalmente muy discutible, porque ahí sí está cambiando uno el corazón de los mecanismos de reforma constitucional, y ahí la Corte Constitucional podría tener líos para aceptar eso. Tercero, tiene algo que es discutible, pero digamos, yo no tengo posición todavía definida ahí, que es que utiliza la fórmula del congresito, que es invertir la capacidad de decisión de las plenarias. O sea, que las plenarias no es que tengan que aprobar lo que se le presente el gobierno, sino que para que lo que presente el gobierno haya sido aprobado por la Comisión Especial Legislativa en primera vuelta, no sea aprobada para las plenarias tienen que tener mayoría para rechazar, no mayoría para aprobar, y mayoría absoluta para rechazar, o sea, la mitad más una de los miembros. Eso le da mucha fuerza al mecanismo. Es uno de los elementos más poderosos. Los elementos más poderosos del mecanismo, o los tres elementos más poderosos del mecanismo es, primero, que es lo que los gringos llamarían en parte un fast track, o sea, algo que las plenarias no pueden modificar. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Segundo, la inversión del mecanismo de mayoría, que le da una gran fuerza al gobierno en implementar eso, pero eso ya en términos democráticos es más discutible. Y tercero, que permitiría aprobar reformas constitucionales en sesiones extraordinarias. No tienen que ser en sesiones ordinarias, y eso también facilita aprobaciones rápidas de reformas constitucionales, que yo creo que para un proceso de paz también es válido. Entonces, la duda que me queda a mí es todo el tema de la inversión de la mayoría y el mecanismo de ratificación. Pero la idea es que el gobierno esté pensando ya en decir, una cosa es la ratificación y otra es la implementación, y no tenemos que colapsarlas obligatoriamente en un mecanismo único, sino en un mecanismo de etapas. Creo que permite distensionar y permite buscar mejor alternativas.